Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de ICN y Analistas de la Noticia. Gracias por compartir, gracias por darle seguir, gracias por los comentarios. Sus comentarios constructivos son con eso nos quedamos. Pero bien, estamos al habla esta tarde con una de las personas que conocemos hace muchos años. Principalmente nosotros en el ramo de la comunicación y ella en su ramo, que bien lo maneja, de la medicina. Me refiero a la doctora Roxana Araujo, epidemióloga, también ex secretaria de salud. Estuvo en varios puestos, estuvo encargada de la parte de emergencias del Hospital Escuela también, y creo que actualmente se desempeña en una de las mejores salas que tiene mejor todo, está dotado de todo. Siempre con sus limitaciones, ¿va? Que es la sala de maternidad del Hospital San Felipe. Pero hay buenas referencias siempre, dicen que es lo mejor. Es más, va a haber mucha gente de mucho dinero a tener ahí, a dar a luz, pero que dejan 200 lempiras de aporte, ¿va? Y en unas salas privadas van a pagar hasta a ver cuántos miles, ¿va? Pero bien, allá la conciencia de cada quien, ¿va? Y San Felipe siempre necesita la ayuda. Y uno de los hospitales de centenario, ¿va? Y ahí está, como uno de los mejores centros de salud del país. Y qué bien, doctora, es un honor tenerla. De verdad que sí, hace tanto tiempo que no teníamos ese placer de entrevistarla. Fíjese que en esta oportunidad, pues, le hemos hablado porque, bueno, hemos hecho concertar esta entrevista porque hay preocupaciones dentro de la población. Y ustedes más que nadie, los epidemiólogos, saben cómo se está viviendo la situación del dengue en el país. En febrero, creo que fue en febrero, la OMS declaró una cuestión de emergencia. Pero obviamente aquí, creo que hasta ayer o antier se decretó una situación de emergencia nacional. ¿Cómo ve estos casos en ascenso? Porque sí ha ido en ascenso lo del dengue. ¿Y cuáles son las medidas que se pueden tomar en cuenta para realizar un buen trabajo y tratar de controlar esto? Porque para algunos, doctora, se ha dicho que es una declaración de emergencia nacional, pero para otros esto es una epidemia, doctor. Y no se decreta, no sabemos por qué no se decreta una epidemia mejor. Pero usted, con su expertise, su conocimiento, ¿qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Sí, muy buenas tardes, licenciado. Es un gusto poder compartir con usted, con la audiencia. Bueno, los años pasan, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo, un poco más de lo mismo. Usted a través de los medios informando y nosotros tratando de dar informaciones claras, concretas, precisas, por decirlo así, sin el afán del amarillismo. En este momento podría decirle que eso que usted mencionó era sumamente importante en febrero, que la Organización Mundial de la Salud dio una alerta epidemiológica a los países miembros, donde mencionaba sobre todo a países de América del Sur, donde tenían una alta incidencia de casos de dengue, y que este año pues se visualizaba como un año eminentemente epidémico. Y ellos en ese tiempo mencionaban que el incremento en comparación a otros años había llegado al 289%. Sin embargo, nuevamente, ahora en el recién mes pasado de mayo, también volvieron a dar una alerta epidemiológica, ya con un dato más alarmante, y haciendo un análisis de los últimos 5 años, la Organización Mundial de la Salud mencionaba que el incremento es igual o más del 400% en comparación a los últimos 5 años. ¿Qué significa esto? Que nosotros, que históricamente hemos sido abatidos por epidemias de dengue desde los años 60, que hubo la reintroducción del virus y también la reintroducción de la Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite esta enfermedad, hemos venido siendo azotados cada 3 o cada 4 años por estas epidemias. No podemos dejar de mencionar la de 1977, 78, en aquel tiempo una de las más grandes, pero que en aquel momento, cuando le llamábamos dengue clásico y dengue hemorrágico, solo había sido dengue clásico, y por eso las alertas no habían sido tan abrumadoras como cuando se presentan
los casos graves de dengue en la actualidad y que la gente tiene que estar hospitalizada. Y así nos fuimos con la epidemia del 2002, alarmante. Vinieron países de todas partes, de muchas partes del continente, México, Estados Unidos, Brasil, Panamá, a ayudarnos en esa epidemia del 2002. Sin embargo, a partir de esa experiencia, quedó en el país un personal técnico, personal médico capacitado en la atención y en la atención del paciente y en el control del vector. Sin embargo, ya para el 2007 tuvimos una epidemia que se fue en meseta, es decir, no hubieron exabruptos y se fue casi silenciosa, para luego presentar la del 2010, que recordamos aquellos casos abrumadores, que la gente llegaba caminando a las salas de las emergencias y en menos de 24 horas, 48 horas, era una noticia de un fallecido. Después en el 2013, posteriormente tuvimos en el 2017, 15, y la última, la del 2019, más de 100.000 casos y 180 defunciones, la más grande de la historia. ¿Por qué hice este relato así? Para que miremos que del 2019 a la fecha tenemos miles y miles de personas que por lo menos una vez se han infectado con el virus del dengue, han presentado la enfermedad, y estas personas, al volverse a exponer por otro serotipo del dengue, quedan susceptibles a desarrollar las manifestaciones graves de la enfermedad si se descuidan. Y esta es la problemática que estamos viviendo en este momento. Es decir, hemos dejado de hacer aquellas acciones de prevención y de control, y ahora estamos con una alerta sanitaria, una declaratoria de emergencia que se hizo el día viernes y que se sancionó en el Diario Oficial La Gaceta el sábado 1, y que nos tiene una situación bastante alarmante, por decirlo de alguna forma. Sí, doctora, realmente es preocupante porque incluso el presidente del Colegio Médico de Honduras dice: la presidenta estaba en El Salvador, dice, ¿de dónde sale este decreto de emergencia? Es decir, sale un decreto de emergencia en junio cuando la OMS ya había tirado las alertas. Obviamente que se venía un movimiento de los médicos y que al parecer eso lo detuvo, pero bueno, ahí ya tendremos la opinión del doctor Santos en relación a esto. Pero lo que me interesa es, 40 muertes son las que más o menos se han hablado. Se habla de 18.000 casos los que tiene la CESAL, pero hay expertos que dicen que esto ya no, porque ya se les fue de la mano. Vinieron Médicos Sin Fronteras con aquel mosquito que dijeron que iba a controlar la reproducción del dengue, pero eso fue un completo fracaso. Realmente nosotros no hemos visto resultados. Nos extrañó que fueran a tirarlo a la zona del Manchén y que no lo fueran a tirar a la San Miguel o a la 3 de Mayo, donde habían zonas prácticamente colapsadas de dengue. ¿Por qué se hace esto, doctora, según su criterio? ¿Por qué se va a tirar? ¿Por qué se hace un experimento? ¿Se hace un proyecto piloto donde menos incidencia hay de dengue? No. Generalmente, cuando se hace ese tipo de intervenciones que son bien puntuales, y son puntuales en el sentido de que el financiamiento no da para más. Es decir, solo da para esa localidad, y de ahí, aunque quieran, el financiamiento no se extiende más, son fondos de cooperación externa. El Manchén históricamente es uno de los barrios con mayor problemática en la casuística de dengue. Probablemente, muy probablemente, en el momento que se inició el estudio, era el sector que daba una mayor cantidad de casos, muy probablemente. Sin embargo, no podemos dejar de desconocer que de este cordón urbano marginal, que generalmente tiene una alta incidencia de dengue, tenemos Los Pinos y tenemos Villanueva, el sector de Suyapa, que son muy complejos en el sentido de que no toda la gente tiene acceso al abastecimiento del agua, y no todas las viviendas o las personas tienen acceso a la recolección de desechos sólidos. Entonces, en ese sentido, considero que si se hizo oportuno en ese momento y fue solo en el Manchén, fue porque en ese momento era el que estaba reportando una mayor incidencia de casos. Así es también con un producto muy bueno, un larvicida que podríamos decir que
que tiene la misma confiabilidad que el Temefos, el BTI que conocimos en el pasado, que es el Espinosad. Pero igual, como es un proyecto que está financiado por la USAID, entonces solo está en 3 localidades. En esas 3 localidades se han mantenido índices de infestación bajos, porque este larvicida es eficiente, es eficaz, viene en una presentación de tabletas que se puede mantener suspendido a través de alguna tela así como permeable y estar saliendo su principio activo durante 8 a 10 semanas. Entonces, pero igual, son intervenciones puntuales financiadas por organismos internacionales que no han sido aprovechadas estas experiencias para que la Secretaría de Salud pueda también poder comprar este tipo de productos y tener una mayor confiabilidad. El BTI, que nosotros hemos estado utilizando a partir del 2010, se utilizó porque en aquel momento, en el 2010, el Temefos o el abate ya había resistencia de las larvas. Y eso lo observamos en las intervenciones de Villanueva, de Villavieja, de Residencial Honduras, de Suyapa. Hacíamos intervenciones al 100% y la mortalidad era como de un 10%. Entonces empezamos a hacer los análisis de la sensibilidad y la resistencia a los productos larvicidas y adulticidas y vimos que había una resistencia, entonces fue cuando se hizo el cambio. Pero el problema con el BTI es que su formulación no le permite embolsarlo, sino que tirarlo de forma granulada. Y al tirarlo de forma granulada en el recipiente, al momento que usted lava ese recipiente ya no le queda nada del BTI. Entonces esa es una de las complicaciones. Pero como usted bien lo dice, hubo tiempo como para hacer realmente intervenciones de prevención. Ahora lo que se puede hacer y que tienen 8 semanas, según mi experiencia, en 4 epidemias que estuve en el país, es que tienen 8 semanas, 4 de junio y 4 de julio, para hacer una buena contención, para que al momento en que se alcanza el pico más alto de las epidemias, que es a finales de agosto y a principios de septiembre, no tengamos esos brotes epidémicos explosivos que hemos visto ya en años anteriores. Doctora, estamos en comunicación con el doctor Santos, Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras. Doctor, buenas tardes, gracias por atendernos aquí en Analistas de la Noticia. Doctor, estamos dialogando con la exsecretaria de Salud, Roxana Araujo, precisamente sobre este caso del dengue. ¿Realmente podría decretarse esto no un estado de emergencia, en el cual usted ha cuestionado mucho este estado de emergencia? Porque la OMS lo había hecho desde febrero y aquí apareció un PCM con el 4 de junio, cuando no está ni la Presidenta de la República, y que usted mismo ha dicho que está extrañado sobre esto, pero realmente podría decretarse un estado de epidemia, así como van este tipo de brote, y que prácticamente es un tanto difícil controlarlo. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la llamada. Es un placer atenderme. Sí, en efecto, el dengue es una enfermedad endémica ya para el continente americano. Y en este contexto, la Organización Panamericana de la Salud hizo el llamado de alerta el 16 de febrero de este año. Y una de las causales para llamar a ese estado de alerta era para prevenir más casos de enfermedad, prevenir que se propagara el mosquito transmisor de la enfermedad y sobre todo evitar muertes. Esto es algo porque la OPS lo hizo el 16 de febrero. Unos países sí lo hicieron, otros países no. Nosotros, como crónicamente lo ha hecho el Sistema de Salud Nacional desde hace más de 40 años, después de ese último líder que tuvimos en salud pública, el doctor Enrique Aguilar Paz, no hemos tenido otro ministro que haya hecho tanto por la salud pública de Honduras. Y todos abandonaron los programas de erradicación de vectores, programas de atención primaria en salud, y esto hace pues que el Estado de Honduras sea endeble ante enfermedades que no deberían causarnos tanto dolor y sufrimiento. Y tardíamente el Estado de Honduras reacciona con un decreto de emergencia, un PCM 16-2024, que fue publicado el día 1 de junio, sábado, en ausencia de la presidenta y sin haber existido
Consejo de Ministros, pero igual, ya está declarado el estado de emergencia. Sin embargo, nosotros esperábamos ver mayor movilización una vez decretado el estado de emergencia para que se pudiera ver movilización del ejército, de patronatos, municipalidades. No sé si en otras ciudades está ocurriendo, en San Pedro Sula no está ocurriendo de esta manera. No hay movilización en nuestra ciudad, no vemos en este momento activados todos los mecanismos de emergencia del Estado, y creo que va a ser igual que en gobiernos anteriores, decretar estados de emergencia únicamente para acceder a fondos ilimitados y poder hacer compras de emergencia. Hay que hacer ver que dengue no es COVID. Aquí no hay que ir a comprar mascarillas, no hay que ir a comprar batas, como lo hicieron en la pandemia anterior, que también hicieron tremendos negocios. Hospitales y todo, ¿eh? ¿Diga? Hasta comprar hospitales, le digo yo, también hicieron. Hospitales de hojalata, ¿verdad? Los famosos hospitales de campaña, que sirvió para drenar millonarias cantidades de dinero, que ahora tienen a muchas personas con problemas legales en este momento, ¿verdad? Estamos viendo cómo quieren manipular dengue, hacerlo parecer como una epidemia parecida a lo que es el COVID. Lo único que necesitamos en los hospitales son los médicos, las enfermeras, acetaminofén y los líquidos intravenosos, un equipo para medir la presión arterial y laboratorio para estar midiendo todas las constantes que nosotros medimos en el hospital, ¿verdad? Pero, sin embargo, la cantidad excesiva de pacientes que llegan a los hospitales es un fracaso acumulado de más de 40 años de abandono de la salud pública, al no haber ni existir programas de prevención de enfermedades infecto-contagiosas transmitidas por vectores. Entonces, eso es la aceptación del Estado de que ha fracasado durante todos estos años, y está fracasando el actual gobierno también al creer de que dengue es una enfermedad que debe ser manejada en hospitales y no debe ser contenida en la comunidad. Esta es una enfermedad que debe ser prevenida y contenida, pero no tenemos nosotros desafortunadamente un sistema de salud robusto, producto del abandono a que ha sido sometido la salud pública. Sí, doctor, fíjese que nos realmente ha extrañado también que hay centros de salud que incluso estaban cerrados el fin de semana. En el caso de la Cuesta, creo que en el caso de allá de Río Hondo, también cerrados. O sea, ¿cómo es que estamos en un estado de emergencia mientras que hay otros centros de salud que están colapsados, como en el de Zambrano, el de Támara, y están, ¿cómo es que no entiendo esa parte de que se declare un estado de emergencia y estén cerrados los centros de salud un día sábado? No, nadie lo puede entender, nadie lo va a entender. Como le digo, que nosotros nos vimos el fin de semana reuniones para prepararnos para hoy lunes con las diferentes autoridades. El Colegio Médico estuvo en comunicación con directores, jefes regionales, para ver qué íbamos a hacer. Ya estaba declarado el estado de emergencia, se hizo de manera no correcta, pero ya está declarado. Entonces habría que enfrentar el estado de emergencia. Nosotros quisimos comunicarnos con los diferentes directores, nuestros delegados allá en Santa Rosa de Copán trató de comunicarse con la directora para reunirse y hacer los planes que se iban a ejecutar sábado, domingo y lunes. Hoy, para atender la emergencia, sin embargo, no hay emergencia en el país, pero la emergencia únicamente es para acceder a fondos de emergencia, que ese ha sido el negocio de todos los gobiernos. Generar decretos de emergencia para acceder a fondos ilimitadamente y hacer negocios. Eso es lo único que nosotros estamos viendo en este momento en el país. ¿Y fue virtual esa reunión? Porque tengo entendido que la presidenta no estaba, doctor. Sí, la presidenta estaba en San Salvador en la toma de posesión del señor Armando Nayib Bukele, y no sabemos. Nosotros llamamos, de hecho, el viernes, yo a las 3:52 de la tarde, lo recuerdo bien, mandé un mensaje de voz a todos los colegas, porque nosotros llamamos responsablemente a Casa del Gobierno, llamamos a la Gaceta, llamamos a todas las instituciones del Estado para averiguar que había un PCM, porque el PCM tiene fuerza de ley y suspende las garantías de reunión y de gremios, y queríamos ser responsables con la actitud que iba a tomar el gobierno ante esa posibilidad de que se hiciera un PCM, porque la secretaria estaba en el despacho de salud, dio instrucciones de que se hiciera un decreto de emergencia, cosa que ella no puede hacer de la Secretaría de Salud. Ningún secretario de Estado puede declarar estado de emergencia, no solo lo puede hacer. Decretar solo puede la Presidencia en Consejo de Ministros y el Congreso Nacional a través de sus diputados en la Asamblea del Congreso Nacional. De ahí nadie más lo puede hacer. Un diputado no lo puede hacer. Primero, un diputado no es electo por voto popular, entonces no tiene la potestad de hacer decretos, ¿verdad? Eso
Eso es algo sencillo que lo sabe un niño de sexto grado de primaria y que conoce más o menos cómo se gobierna Honduras a través de los tres poderes, un Estado republicano. Sabe que un ministro de salud es un puesto efímero que es nombrado por el presidente del Poder Ejecutivo y no tiene la potestad de decretar, ¿verdad? Solo tiene la potestad de administrar nada más. Pero cada vez que llega una persona a una Secretaría de Estado, un funcionario público de este nivel cree que puede interpretar la Constitución de la ley. Ese es el gran problema y la gran patología que tenemos nosotros en nuestros administradores del Estado. ¿Cree que sea necesario no solamente quedarse cortos en declarar un estado de emergencia, sino que ir un poco más allá? ¿Podría declararse un estado de una epidemia nacional, doctor? Es que la enfermedad es endémica. Cuando hablamos de una enfermedad endémica es que ya existe, ya sabemos que existe la enfermedad. Lo que tenemos son picos epidemiológicos, ¿verdad? Altas epidemiológicas dentro de la endemia, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer en el gobierno de la República actual, entonces no nos corresponde a nosotros, corresponde a la Presidenta en su Consejo de Ministros tomar las decisiones, es fortalecer la atención primaria en salud, recuperar el terreno perdido durante más de 40 años del estado de gobernabilidad de la Secretaría de Salud y volver a los problemas de prevención, generar una política que diga claramente que va a trabajar en la atención primaria, en la prevención de la enfermedad, y no con lo que estamos haciendo, que estamos fortaleciendo los hospitales para el dengue, cuando lo que tenemos que fortalecer es la periferia. Tenemos que ir al barrio, a la colonia, tenemos que ir a todos los municipios de Honduras, ahí es donde se produce la enfermedad. Hay que fortalecer los centros de salud. El dengue, cuando llega a los hospitales y los llenamos, ¿desde cuándo estamos viendo que los hospitales se llenan de pacientes? Desde hace más de 20 años. Desde el principio de este siglo, cuando tuvimos los primeros casos de dengue hemorrágico, nosotros vemos los mismos errores y drenaje de grandes cantidades de dinero. Sin embargo, no hay una política clara que diga vamos a prevenir la enfermedad, nos vamos a preparar, vamos a fumigar, vamos a limpiar, vamos a movilizar a la población, vamos a educar a la población. No existe esa política, porque sale mejor movilizar fondos hacia los hospitales, porque ahí es donde se presenta la ganancia de nuestros gobernantes. Solo les pido 30 segundos a cada uno de ustedes, a la doctora Araujo también y al doctor Santos, porque tengo a mi compañero Franklin Rápalo desde el Centro de Salud Alonso Suazo. Dice que se cuatriplican los casos de dengue en estos momentos. Franklin, adelante. Sí, ¿qué tal, licenciado Carlos López? Bueno, le comento, hoy amaneció con una avalancha de pacientes que hicieron presente esta mañana en el Alonso Suazo. Se han cuatriplicado los casos hasta la semana epidemiológica número 22, ¿verdad, doctora? Una gran cantidad de pacientes que han atendido aquí en el Alonso Suazo. Doctora, ¿cómo está la situación actualmente? ¿Nos detalla? Ok, buenos días. Sí, mire, los pacientes, los sospechosos, ¿verdad?, por dengue, se han venido midiendo, ¿verdad?, por semana epidemiológica. Y lo que hemos observado, que a partir de la semana 16 se empezaron a duplicar los casos. Ya en la semana 18 y 19 y la 20 se empezaron a triplicar. Y ya para esta semana, la semana 21 y 22, que terminó el sábado, se cuatriplicaron los casos. O sea, solo el Alonso Suazo reportó 57 casos sospechosos por dengue, ¿verdad? Se trasladaron incluso el fin de semana 2 pacientes con signos y síntomas de dengue grave al hospital, porque eso obviamente no lo podemos tratar aquí en la sala de estabilización, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Al mismo, replicarle a la comunidad, ¿verdad? Que en realidad este problema lo podemos contener desde la comunidad. Si la comunidad se organiza y elimina los criaderos de zancudos, limpia correctamente todo lo que tiene que ver con recipientes que tienen agua, pilas, barriles, baldes, todo lo que tenga que ver, pues vamos a tener un ambiente adecuado, ¿verdad?, para que este vector no se replique, no se críe, ¿verdad? Si tomamos todas esas medidas. Si caso contrario, entonces vamos a estar llenos de zancudos siempre, y siempre vamos a tener casos y en la situación que estamos viviendo ahorita, ¿verdad?, que ya se decretó una emergencia por la cantidad de casos, ¿verdad?, que se están reportando en las unidades de salud. ¿Podemos decir, doctora, que ya estamos entrando o ya estamos en epidemia?
Es que si se decretó una emergencia, ¿verdad? A nivel nacional, es porque las autoridades va de acuerdo a la cantidad de casos, ¿verdad? Y uno lo va observando en la medida que va cuantificando los casos por semana epidemiológica. Y realmente el pico, ¿verdad? De la cantidad de casos va hacia arriba, ¿verdad? Entonces lo que estamos tratando es de contener la cantidad de esos casos, que no se vaya a desbordar, ¿verdad? Y estas salas de los centros de salud de estabilización, pues se hacen o se estructuran para que las emergencias de los hospitales, ¿verdad? Como por ejemplo nuestro hospital escuela, no colapse, ¿verdad? No se llene tanto de pacientes, que los podemos controlar aún aquí en los centros de salud. Se da el fenómeno, doctora, que la mayoría de los pacientes vienen y convergen en el centro de salud Alonso Suazo, porque es el principal centro de salud de la ciudad. Pero también en los barrios y colonias hay diferentes centros de salud y toda la gente está viniendo para acá. Así es, mire, existen 64 centros de salud en la región metropolitana, ¿verdad? En el caso del Alonso Suazo es bien complejo porque por lo accesible que es, por la ubicación en que estamos. Pero yo le hago un llamado a la población que asistan a su centro de salud. Todos los centros de salud tienen una área de rehidratación oral. Y hay médicos y hay enfermeras, entonces también es una forma también de controlar todavía en el vecindario, ¿verdad? Los casos de sospechosos por dengue, ¿verdad? Obviamente aquellos casos en los que definitivamente hay que estabilizarlos, hay que mandarlos al hospital, no se van a tratar ahí, ¿verdad? Sino se les va a dar un tiempo, ¿verdad?, de estadía en el centro de salud, rehidratarlos, estabilizarlos y luego valorar, clasificar los pacientes. Ya para terminar y puntualmente, doctora, le consulto, ¿por dónde pasa la estrategia? Ustedes como expertos y que ya han vivido situaciones anteriores, porque hay antecedentes de esto, ¿por dónde pasa la estrategia para controlar el dengue? Mire, la estrategia pasa principalmente en la comunidad. Es en la comunidad en donde podemos detener esta situación. Si la comunidad, por ejemplo, hoy me reportaron que todas las ovitrampas, que son 9 del barrio Morazán, todas están positivos. Todo el barrio Morazán está positivo. ¿Qué tiene que hacer las personas, verdad? Las fuerzas vivas de la comunidad es reunirse, las iglesias, las escuelas, los colegios, todas aquellas fuerzas que pueden contribuir, ¿verdad?, a que esto se detenga. Tienen que organizarse y eliminar criaderos, por ejemplo, el barrio Morazán, nosotros estamos en el barrio Morazán, ¿verdad? Cuando me habla que todo el barrio Morazán está positivo, es que todo el barrio Morazán, porque no, dengue no, sino que en todas las ovitrampas son recipientes que se colocan en lugares estratégicos en donde la zancudita va a poner huevecillos. Entonces, si me pica un zancudo en el barrio Morazán. No. Es la cantidad de zancudos que pudieran estar volando en el barrio Morazán. Y tenemos casos de dengue en el barrio Morazán. Entonces, si hay suficientes zancudos y pican a alguien que tiene dengue, entonces ese zancudito puede volar hasta 150 metros a la redonda, ¿verdad? Entonces puede picar al vecino, a la vecina, ¿verdad?, que está alrededor de diámetro de 150 metros. Y todo el mundo sale afectado. Y eso es como se va replicando la enfermedad, ¿no? Le agradezco mucho, doctora Lorena Mayrande, que ha hecho un espacio en sus actividades agitadas que está teniendo con esta emergencia de dengue aquí en el Alonso Suazo, licenciado Carlos López. Lo que le podemos informar a esta hora desde este centro asistencial. Con usted, estudios. Bien, vamos a ir 30 segundos a una breve pausa y ahí queremos la reacción del doctor Santos y la doctora Roxana Araujo sobre esto. Realmente se ha cuatriplicado estos casos de dengue y como dice el doctor, ¿dónde está la emergencia? ¿Dónde están los miembros del ejército? ¿Dónde están todas las brigadas que se hacen generalmente? ¿O realmente solo se ha gestado para romper ese movimiento que tenían los médicos? ¿Y dónde está ese PCM? O sea, hay muchas interrogantes y en los cuales no sabemos si hay cifras tampoco que se están tapando o no, pues. Pero 30 segundos, retornamos. Bien, para concluir con el doctor Samuel Santos, que ¿nos puede dar sus acotaciones en relación a esto, doctor? Bueno, lo decíamos antes de escuchar a la colega,
Alfonso Suazo, donde pues lo que hay que hacer es organizarse, hay que movilizar a la comunidad, pero esta comunidad no se va a organizar sola, la comunidad necesita la fuerza del Estado, necesita la ley del Estado, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos ver, las pobladoras necesitan ver a sus gobernantes, a las alcaldías municipales, a los alcaldes. Yo les daría una idea, ya que tanto les gusta a los políticos aparecer en medios de comunicación, sobre todo cuando ya se acercan las elecciones. Tienen que movilicen, que vayan con sus colectivos, en el caso de Libre, que vayan con sus grupos, en el caso del Partido Nacional, el Partido Liberal y todos aquellos que desean capitalizar votos en las próximas contiendas electorales. Esta es una maravillosa oportunidad. El dengue no es una enfermedad de hospital, es una enfermedad de comunidad. Y en la comunidad están los votos, señores políticos, vayan a matar zancudos. El dengue se contiene eliminando el zancudo que transmite la enfermedad, no con decretos de emergencia. Decretos de emergencia solo para oficinas y para cuestiones que van a servir para compras de emergencia no sirven de nada. Ese es el error que han estado cometiendo todos los gobiernos, ¿verdad? Ese es el error que nos ha llevado a una cadena de más y más gastos millonarios, multimillonarios y de nuevo ricos para el país. Entonces, mientras no entendamos cómo ellos sí saben cómo se produce la enfermedad, el pueblo es el que no lo sabe, al pueblo se lo ocultan. Si nosotros eliminamos todos los creadores de zancudos, movilizamos el ejército, movilicemos a los políticos, movilicemos a las alcaldías, vayamos a trabajar con la comunidad, hagamos estrategias con la Secretaría de Educación, volvamos a las fumigaciones masivas para eliminar el mosquito volador. Todas esas cosas nos van a ayudar y van a sumar para que se vayan disminuyendo el número de casos. Mientras tanto, solo va a servir estos decretos de emergencia para lo mismo que han servido, para dilapidar fondos del erario nacional. Cómo no. Muchas gracias, doctor, muy amable. A la orden. Bien, doctora Araujo, ¿qué piensa sobre estas acotaciones y sobre todo lo que he escuchado? Y gracias por mantenerse ahí, porque realmente como epidemióloga necesitamos saber su punto de vista, ¿no? Que es bien importante. Bueno, lo más importante, sí. Y le puedo decir que desde el punto de vista médico y en mi especialidad de epidemiología, estas son de las cosas que no se deben de politizar. O sea, yo no me atrevo a llamar a politizar esto. A los gobiernos municipales sí, porque es una responsabilidad de cada uno de los gobiernos municipales responder ante una eventualidad, ya sea de salud, de educación, que ocurre en su municipio. O sea, está dentro de la ley municipal. Pero esto de politizar, no, nunca no he comulgado con esto. Creo que cada quien sabe su orientación política, que la deje donde sea. En este momento el doctor Santos representa al gremio médico independientemente de a quien pertenezca políticamente cada uno de nosotros, de los médicos. Entonces, en ese sentido, pues sí. Bueno, y la experiencia que se ha dado en estos decretos de emergencia, no podemos dejar de desconocer que sí, que se han despilfarrado fondos. A mí, lamentablemente, me ha tocado ir en momentos cuando ya se ha declarado la emergencia para hacer una contención de las epidemias. Ese ha sido mi trabajo como epidemióloga y como conocedora del tema de dengue desde el 2002, que tengo esa experiencia. Entonces, y que he estado en varios gobiernos. Estuve con Elías Lizardo, en su momento estuve con la doctora Palou, después con el doctor Aguilar, posteriormente con el doctor Bendaña. Y me tocó también estar cuando fui secretaria en el 2013, que también era un año eminentemente epidémico, pues también, y el 2019 que estábamos desde la trinchera de Copeco. Entonces, no es tan fácil. Es cierto que el dengue, al ser una enfermedad viral, inicialmente, pues solo son analgésicos y suero. El problema es que nosotros no nos hidratamos de forma adecuada. Y eso es lo que nos lleva a las complicaciones graves de la enfermedad. Y en el momento en que están circulando los 4 serotipos y que dentro de estos serotipos hay una subclasificación de cepas y que hay unas más agresivas que otras, esto también se toma en consideración. Aparte de que es una enfermedad multifactorial, el déficit de la recolección de desechos, el déficit en el abastecimiento del agua, está coincidiendo con estas temporadas, con las primeras lluvias que han llegado al país, con el calentamiento global. Es decir, si el dengue fuera tan fácil realmente de controlar, de prevenirlo
y de tratarlo, no lo tuviéramos en todos los países, en la mayoría de los países del mundo. Inclusive ahora Estados Unidos, que estuvo muchos años libre de dengue, ahora ni Estados Unidos. México, Brasil, que son potencias a la vanguardia en la lucha de esto, tampoco pueden hablar de una erradicación. Entonces, no miremos con menoscabo lo que es la enfermedad en sí. No es algo tan fácil, aparentemente pudiera decir que sí, pero no. La parte educativa en la población es lo más difícil. Y si no, miren, desde los años 60, ¿cuántos llevamos? Llevamos, ¿qué? Tantas décadas queriendo combatir esta enfermedad, este mosquito que ha sobrevivido a todo lo que se le ha ocurrido al hombre poder inventar. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, yo creo que hay que reflexionar un poco más en cuanto uno da ese tipo de declaraciones. Doctora, usted del criterio que no importa el color político en este caso, sino que deberíamos de todos estar luchando en contra de esos criaderos del dengue, pero sí que debe ir a la mano de un estado de emergencia que se está decretando, es decir, no solamente decretar el estado de emergencia y no proveer de todo lo que se necesita, porque hay quejas en los centros de salud de que no hay ni siquiera medicamentos para atender, como dice usted, una acetaminofén o algo, que esos son, los centros de salud realmente sirven de alivio en estos pueblos para que no colapsen un hospital, 2 hospitales, el San Felipe y el Hospital Escuela, que es lo que tenemos. Sí, el decreto, ¿cuándo se hace un decreto de emergencia? Sí, llamó la atención que el viernes estaba el decreto socializado a través de la Secretaría, pero que ya el sábado, bueno, de hecho yo pregunté, esa fue una de mis preguntas, que cuándo se había sancionado en un Consejo de Ministros. Sin embargo, no me pudieron contestar el viernes, pero el sábado ya estaba sancionado aparentemente y ya estaba publicado inclusive en el Diario Oficial La Gaceta. Ya cuando está eso así, pues no hay más que decir, sino que acatar todo lo indicado en el decreto de emergencia. El decreto de emergencia se da en 2 situaciones. La primera, por la alta incidencia de casos que sobrepasa las capacidades de atención, ya sea en el primer nivel de atención o en el nivel hospitalario de segundo o tercer nivel. Y lo segundo, cuando hay un déficit en el presupuesto para poder hacerle frente a ese brote epidémico, y entonces el decreto de emergencia le permite gestionar presupuesto y hacer coordinaciones interinstitucionales y que lo que se diga pues, es como les dijera, de carácter obligatorio, que sea aplicado. Entonces, claro, cuando se trata la emergencia, lo que uno espera ver es la movilización masiva de todas aquellas instituciones que convergen en lo que es el SINAGER y que se unen a la Secretaría de Salud para hacerle combate a una situación tan problemática como es una epidemia de dengue. No sé si comparte esto, pero me lo ha enviado una persona que realmente conoce y le ha dado seguimiento a esto del dengue. Dice que las acciones contra el dengue en el país ya prácticamente son o han sido insuficientes y poco efectivas, particularmente en la ciudad de San Pedro Sula y en la región del Distrito Central, como resultado un preocupante aumento en los casos de las enfermedades en el país. En particular, llama la atención y el silencio de las autoridades de salud y de la región metropolitana con respecto a la de Tegucigalpa, con respecto a un brote de dengue que amenaza a las comunidades de La Cuesta, Támara, desde hace más de un mes y que afecta a otras comunidades ubicadas en el norte de la capital, como las colonias Vía El Porvenir, La Divina Providencia, llegando hasta Zambrano. Esta zona reporta más de 340 hasta la fecha, de los cuales más de 100 casos serían de dengue con signos de alarma, lo que representa un 31%, al menos un 1% de casos de dengue grave respectivamente. El país sobrepasa los 16,000 casos. A pesar de estas alarmantes cifras, las autoridades de la Secretaría de Salud se han llamado al silencio y han mantenido la alerta máxima por el repunte de los casos de dengue en el último mes. Pero según expertos en el tema, Honduras está en epidemia desde hace más de un mes ante la indiferencia de las autoridades y la negativa de aceptar la crisis
por dengue que azote el país. Hay que recordar que en la zona norte, el alcalde de San Pedro Sula logró una asignación presupuestaria de 8.989.710 lempiras para luchar contra el dengue. Esto se logró en una sesión extraordinaria. A pesar de la millonaria inversión para combatir el dengue, los resultados obtenidos hasta el momento han sido decepcionantes, ya que la región metropolitana de San Pedro Sula reportaba hasta hace un par de semanas más de 3.700 casos, a pesar de los operativos de fumigación, recolección de desechos sólidos y otras medidas que implementadas por las autoridades locales. Los casos siguen en aumento y las muertes por dengue podrían aumentar significativamente. ¿Qué pasa? No, definitivamente. Pareciera un comunicado eso, de verdad. Sí. Bueno, la persona que mandó eso sabe de lo que está hablando, definitivamente. No sé, ni en este momento se me pasa por la cabeza de que si pudieron tener una cantidad considerable de fondos, la Municipalidad de San Pedro Sula no le pudo haber hecho frente a la campaña de prevención en su momento, porque hasta febrero y marzo nosotros podríamos haber hablado de prevención. Después de eso, nosotros hablamos de control y ahora de contención del impacto que pueda tener esta epidemia de dengue ya en los meses lluviosos. Tendrían que reorientarse y ver por qué fracasó esta inversión en esta campaña de prevención en aquel momento, qué fue lo que hicieron mal, qué fue lo que no hicieron, quién dirigió esto, porque también aquí con que crean que saben un poquito de dengue, creen que le pueden hacer frente a una epidemia de dengue. El hecho de que nosotros seamos epidemiólogos, no todos tenemos la capacidad de poder estar al frente de una epidemia. Es decir, somos pocos los que hemos estado en esa lucha. Y en eso, pues en el camino se va viendo, inclusive si hay susceptibilidad o resistencia a los productos que se están utilizando y que eso sea el fracaso. Si hay casas cerradas, cuántas casas cerradas quedaron y qué esos criaderos quedaron en ese barrio, en esa colonia. Es decir, tantas cosas que se tienen que analizar en ese momento para poder decir si es exitosa o fracasa una campaña como la que usted mencionaba se había llevado a cabo en San Pedro Sula. Sí, fíjese que solo para ilustración también el compañero Franklin Rapalo hizo un recuento del fin de semana de esos centros, precisamente de lo que se señalaba, de La Cuesta, del sector de Zambrano, del sector de Támara, Río Hondo, y en Río Hondo estaba cerrado el centro de salud, entonces no sabemos cómo es que hay un estado de emergencia y que no coincide. Y usted va así brevemente, en minuto y medio, va a escuchar la información que la gente da y los casos, cómo se han llenado. Esos centros de salud están repletos, pero repletos, al igual que el centro de salud Alonso Suazo. Veamos qué es lo que el trabajo que ha hecho el compañero Franklin Rapalo también el fin de semana en estos centros de salud. La crisis por dengue en el Distrito Central se agudiza en las comunidades de los alrededores de la ciudad. Para el caso en el Centro de Salud de Zambrano, la semana pasada se atendió 15 casos de dengue confirmados, según médicos del centro asistencial. Además, este centro de salud de esta comunidad con más de 12,000 habitantes requiere de atención de las autoridades, ya que están abastecidos únicamente del 50% de medicamentos. Algunos de ellos básicos pero importantes, como el suero, están agotados, según pudo constatar ICN. En ese sentido, la población no se queja de la atención que brindan los médicos, pero sí solicitan el apoyo de las autoridades en estos momentos de emergencia. No, pues decirle a la Secretaría de Salud que nos apoye, pues porque realmente estamos yo lo podría decir como pandemia aquí en el pueblo, ¿verdad? Porque hay bastantes casos de dengue. Yo que he estado viniendo con mi hija toda esta semana,
pues sí, han habido bastante, a veces hasta 2 niños en una sola camilla aplicándole suero, entonces que nos apoyen con medicamentos para que podamos salir de esta pandemia. Bueno, la verdad que aquí Zambrano ahorita está lleno de dengue y se está necesitando fumigación porque sí, el centro de salud está dando fumigación, pero no la suficiente que necesita el pueblo. Debido a la situación, líderes de esta comunidad al norte de la capital señalan la necesidad de fortalecer el centro de salud, ya que este no se está dando abasto. Pues mire, lo que nosotros necesitamos es que ya el centro de salud nos queda demasiado pequeño. O sea, actualmente ellos están recibiendo entre unas 100, 120 personas diarias. Ya está a punto de colapsar. La misma situación se vive en la comunidad de Támara, ubicada unos kilómetros antes. Pues sí, hay bastantes casos de dengue en la comunidad desde hace varios días, ¿verdad? Nos han comunicado los vecinos de que sí tenemos bastantes casos. La diferencia acá es que pese a la emergencia por dengue, el centro de salud se mantiene cerrado los sábados y domingos y los días de semana cierran temprano. Nosotros nos gustaría que igual que en Zambrano, que se cubre sábado, que se cubre domingo, también en Támara, ¿verdad? Existiese esa posibilidad que este centro de salud también funcionase sábados y domingos y también que se pudiese funcionar hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? Que es el caso de la comunidad vecina de Zambrano. En estas comunidades y sus alrededores se han emprendido campañas de fumigación y limpieza, pero pese a ello el dengue no se ha podido controlar, por lo que urge que las autoridades atiendan sus quejas. Para ICN Noticias, Franklin Rápalo. Está comprobado, doctora, no es cuestión nuestra. Mire, en el lugar de los hechos, estado de emergencia y cerrados los centros de salud. Yo no tengo por qué defender a nadie, es más. Sí. No, yo le pongo esto, ¿sabe por qué? Porque yo sé que una persona que usted lo que hace es que defiende la vida, trata de salvar vidas, y precisamente por eso la tengo, porque además de que conoce bien la situación de la epidemiología, la tengo más bien como consultora, más bien en el programa, no como que me esté defendiendo a nadie, porque... Y le quiero comentar eso, porque ustedes tienen razón, la población tiene razón. Es decir, los horarios extendidos no deberían de ser solo en momentos de epidemia, en momentos de emergencia. Los horarios extendidos deberían de ser de manera permanente en todos los centros de salud. Es que ese ha sido el gran problema de la Secretaría. O sea, es decir, tenemos un horario matutino que se complementa en los más de 1.400 centros de salud a nivel nacional, y de esos 1.400, si hay 200 que tienen una jornada extendida hasta las 7 de la noche, y algunos que tengan jornada de atención de sábados y domingos, son muy pocos. Entonces nunca se ha podido realmente tener esa jornada extendida. ¿Qué haríamos con una jornada extendida de trabajo? Sería lo ideal, porque a esa persona que no encuentra ese centro de salud abierto a partir de la 1 de la tarde y mucho menos en horas de la noche, tiene que forzosamente ir a una emergencia de un hospital, de repente al hospital escuela o el materno, que son complejos, es de tercer nivel, pero la persona está con un cuadro de diarrea, está con un proceso respiratorio agudo, pero que no puede ser tratado en un centro de salud porque está cerrado. Ese es el problema. Cuando se da la declaratoria de emergencia, se tiene que tener un plan de contingencia de forma inmediata, es decir, ¿qué horarios extendidos podemos tener? ¿Dónde los podemos tener? Con fondos de la Secretaría, por mientras se gestionan los fondos externos que nos permite el decreto de emergencia. Es decir, todo el plan de contingencia se tenía que haber tenido hecho y socializarlo, para que las personas no estén esperando que de repente el de La Cuesta, el de Río Hondo o otros van a estar con horarios extendidos cuando de repente no están ni contemplados. Entonces a ese aspecto pues es falta de la socialización que podría haber tenido la Secretaría de Salud en su momento, no solo con el decreto de emergencia. Y es que lamentablemente el decreto de emergencia se emite, pero no se hace de forma inmediata todo lo que se hace ahí, porque como vuelvo y repito, tendría que haber socializado el plan estratégico de intervención para poder conocer todos esos puntos y bueno, y no estar haciéndonos estas preguntas que nos hacemos, ¿por qué no se han extendido esos horarios? Si ahí mismo lo dice, ¿no? Doctora, fíjese que ahí es donde pienso yo que
falta que escuche las autoridades gubernamentales, falta que escuche y que conozca, o sea, que se deje recomendar, que se asesore de los expertos, o sea, que no vean las cuestiones políticas, sino que lo vean desde el punto de vista humano, o sea, de la cuestión de salud tan importante que es, pero que no, imagine lo que usted señala, con toda experiencia que ha tenido usted, o sea, cómo se desaprovechan ese tipo de recomendaciones, pues. ¿Por qué? Ahora, ¿qué me puede decir sobre todas estas medidas que se han tomado del dengue? ¿Realmente ve que ha sido un fracaso las medidas porque no vemos resultados que hayan bajado la incidencia, sino que al contrario, se van incrementando? Entonces, eso como que vemos que no se asesoraron lo suficiente para declarar un estado de emergencia, pues esa es la impresión que da, es que están improvisando. Mire, la parte política siempre ha tenido injerencia acerca de esto. Es como una forma egoísta, es decir, mi formación es ser médico, soy epidemióloga, tengo una amplia experiencia, sobre todo en dengue. ¿Y quién me formó? El Estado. ¿Y quién me capacitó? La Secretaría de Salud. Invirtió tanto en comunicación y en todo lo que usted quiera, ¿verdad? Para que yo tuviera el conocimiento que tengo en este momento. Recuerdo que en el 2002, en esa epidemia del 2002, yo recién había llegado al nivel central, pero después de unos meses me pusieron al frente del Programa Nacional de Dengue el 2003, 2004, 2005, exitosos porque hicimos la estrategia de gestión integrada junto con la Organización Panamericana de la Salud y los países de Centroamérica y el Caribe. Bueno, pues por cuestiones políticas, yo busco irme a otro lado. En el 2006, ahí llegaba un partido diferente, un ministro que llegó con ínfulas y con ganas de ¿cómo se llama? No sé, de esa revancha hacia los colegas, que eso es, yo lo he visto inaudito, lo he visto ilógico, lo he visto antiético realmente. Si un técnico es bueno, ese técnico se tiene que utilizar independientemente de su ideología política. Entonces yo me voy para el Hospital San Felipe, tratando de que esta persona que llegaba, no lo trate a uno como que uno fuera su empleado, que él fuera el capataz. Pero en el 2008, después de la epidemia del 2007, la doctora Elsa Palou, a pesar que era un gobierno liberal, me llamó para que le controlara lo remanente de la epidemia del 2007. Yo estuve 2008, 2009 con el problema del dengue. Ya en el 2010 yo ya no estaba a cargo del programa de dengue, estaba en algo que se llamaba cooperación externa de la Secretaría. Y desde en enero, febrero, recuerdo que yo les hacía las proyecciones y les decía que era un año eminentemente epidémico, el 2010, que tuvieran cuidado. Y no hacían caso. En mayo del 2010, 30 de mayo, en una reunión en el Hospital María, el ministro nos llevó a varias personas, a los viceministros, a todos, y nos preguntó la opinión. Y yo el 30 de mayo del 2010 le dije que era una epidemia que se estaba saliendo ya de control y que por lo menos se necesitaban unas 5 semanas para hacerle frente a la contención y que con todos los insumos se podía parar. Y me acuerdo que el doctor Bendaña en ese momento, desconociendo esto del dengue, minimizando realmente lo que es el dengue, dijo que él quería acciones rápidas, que si yo estaba con esa mentalidad yo no estaba haciendo nada ahí. Entonces yo educadamente le dije que me salía y me fui porque no estaba haciendo nada. 30 de mayo. 11 de julio del 2010 me estaban llamando para que les controlara la peor epidemia hasta ese momento. Y me daban 7 semanas para el control y en 7 semanas les controlé la epidemia. 2010. 2019, igual. Otro problema, 2019. A la profesora le dimos recomendaciones a través de los medios, así como este año, y lo manifestábamos frecuentemente, que era una preocupación. Ella pensaba que uno le quería quitar el cargo y no, que nos preocupábamos realmente por la situación del dengue. Y en junio del 2019, el presidente de ese momento
me manda a llamar a Copeco para que me haga cargo del control del vector, porque la epidemia fue la más grande. Nosotros le presentamos los 3 panoramas que teníamos y gracias a Dios la intervención que se hizo en ese momento pues nos dejó con el primer panorama y no con el segundo y el tercero, que era sumamente devastador. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender con eso? Cuando nosotros salimos a través de los medios y aconsejamos y recomendamos, no es protagonismo. Usted tiene un nombre como periodista, yo tengo un nombre como médico. O sea, he tratado de ser ecuánime, de no ser amarillista en cuanto a datos, sino que ser real, abrir las puertas a los medios de comunicación y poder decirle a la población qué es lo que tiene que hacer. Ese ha sido mi trabajo en este tema de la epidemiología. Pero a veces la parte política nos cega y nos hace que no cedamos solo porque X o Y persona no es del partido afín a nosotros. Y eso es lo que realmente la clase política es la que, al final de cuentas, y es la que nos tiene así, sumergidos en estas condiciones de miseria, sumergido en condiciones de falta de empleo, en problemas de salud, en problemas de educación y en todos los problemas que enfrentamos en el país ha sido la clase política, que es lamentable. Aquí no podemos defender ningún partido político. Aquí no podemos defender a nadie, doctora. Definitivamente. Ninguno. Nosotros hemos sido en un retroceso grave, gradual. Han gobernado los 3 partidos. Los 3 son los responsables, doctora. Los 3 partidos han sido los responsables de lo que nos encontramos. Entonces, esto no es una cuestión de ayer, del 2020, del 2018. No. Esto tiene décadas de venir en un retroceso en nuestro país. Finalmente, una de las recomendaciones para, si no se molestan los del actual gobierno, y si se molestan está bueno, pero usted me lo va a dar desde el punto de vista de médico, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de todo ese conocimiento que tiene usted en relación a enfrentar no solo una vez una emergencia, sino que varias. Mire, en este momento, más que todo, dirigirse a la población. La población tiene que estar consciente que estamos en una situación difícil del dengue, que no solo está el dengue circulando, hay enfermedades respiratorias que se parecen mucho al dengue, la influenza, da dolor de cabeza, da fiebre, da malestar general. Entonces nosotros somos de la costumbre de la automedicación, de quedarnos en la casa, de tomar medicamentos, pero en el caso del dengue hay medicamentos que están contraindicados, que son los antiinflamatorios. Esos no se deben de tomar por ningún punto. El dengue no es la fiebre la que va a poner en riesgo la vida de la persona, es la deshidratación, sobre todo en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores. Nosotros tenemos que estar pendientes de que esta persona esté tomando su suero oral en las cantidades necesarias para una buena hidratación, sobre todo en horas de la noche, que uno piensa que el niño sí está enfermo porque se durmió desde las 7 de la noche y se despierta a las 6 de la mañana, y todas esas horas que quedó sin hidratarse, ya posiblemente al día siguiente puede entrar en un estado grave de la enfermedad. Entonces, esto a la población, el 60% de las actividades del control del dengue está en nuestras manos como población, está en nuestras viviendas. Es decir, lavar pilas y barriles cada vez que podamos, una vez a la semana, eso sería lo ideal. Pero en aquellos casos en que la gente tiene que comprar el agua y que tiene que acumular agua durante más de 7 días, se les recomienda que tapen esos recipientes para que el mosquito no encuentre dónde depositar sus huevecillos. En los solares, si tenemos utensilios que puedan acumular agua, sobre todo ahora que hasta esta época de lluvia, que generalmente la estamos esperando desde el principio de mayo. Entonces, si son recipientes que se ocupan, darle vuelta para que no pueda acumular agua. No tener llantas tampoco sin plásticos en los patios, que generalmente eso acumulamos. Los canales que están en los techos, limpiarlos, que están llenos de hojas y que se pueden convertir en criaderos. Sacar la basura cuando pasa el tren de aseo, es decir, eliminar todas aquellas cosas que pueden ser criaderos y que no utilizamos. En cuanto a los gobiernos municipales, se deben de integrar de forma definitiva a estas campañas. Los operativos de eliminación de criaderos tienen que ir orientados no solo a recoger los desechos comunes y corrientes, sino que más a esos utensilios
que se convierten en criaderos. Inclusive ese montón de llantas en desuso, usted va a ver aquí a la salida de Olancho, que hay cualquier cantidad de esas ventas que las llevan en los carros del tren de aseo, pero las sacan y las tienen ahí. Ahí usted va a encontrar miles y miles de larvas de este mosquito. Entonces todo eso tiene que ver con la parte educativa y que nosotros tenemos, pues la Secretaría, hacer lo que le corresponde en cuanto a la atención de pacientes, como lo han dicho, que van a extender los horarios, que van a tener las salas de estabilización, tener los insumos y hacer pues el control del vector de forma adecuada, eliminación de criaderos, aplicación de larvicidas y por último los procesos de fumigación. Bueno, muchas gracias, doctora, porque vimos que el Wolbachia que trajeron los Médicos Sin Fronteras al final fue un fracaso completo y ahora están con una untadita por ahí que no sabemos qué tan efectivo podría ser. La untadita es buena, si la untadita no es más que detergente. ¿Y qué pasó con el mosquito? No, lo que hace la untadita es que usted con un cepillo lo que hace es que desprende los huevecillos de la pared, de las pilas, de los barriles. Sí. Entonces al desprenderlos se van al desagüe y ya no se convierten en adultos. Ajá, bien. Doctora, pero bien, allá el mosquito es historia ya. Muchas gracias, doctora, muy amable. Orden. Buenas tardes. La doctora Roxana Araujo, exsecretaria de Salud, con estas recomendaciones. Miren, esto de declarar emergencia. No han hecho las compras seguramente. Ya una vez que hagan las compras se va a ver la efectividad del decreto de emergencia. Hay que preocuparnos todos porque el dengue no tiene color político también, y si esos políticos van a atacar esas zonas, como dice el doctor Santos, tengan cuidado, vean, no salgan de ahí mal. No va a ser la población, sino que va a ser el dengue que los va a correr. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.